Estamos hablando de las normas ISO para estandarizar las pruebas de usabilidad. En este caso trabajamos con la 25062, que es un poco la estandarización de los informes de la norma que vimos en el video anterior, que es la norma que define la usabilidad. En este caso, pues tenemos el formato común de presentación de los informes, pues que nos ayudan a dejar esto en forma, digamos, estándar, todos los formatos iguales, y por lo tanto nos va a dar las otras ventajas que hemos comentado, por ejemplo, poder comparar entre una prueba y otra. La prueba, pues ya estoy hablando con estudiantes de licenciatura, así es que todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Estoy hablando de pruebas heurísticas, en las que hay unos objetivos específicos, como hemos mencionado anteriormente, y ahora vamos a volver a tocar, y se tiene un conjunto de usuarios o testers, que estos son las personas que van a hacer las pruebas. En otro video también vamos a hablar de cuántos testers son necesarios. Tienen unas tareas representativas o cosas que tienen que realizar, objetivos específicos. Obviamente tienen un contexto, por ejemplo, si están usando, no sé, el teléfono celular, o si están usando un desktop, si lo que están haciendo es algo que es de oficina, o si es algo de común para toda la gente. Y lo que queremos es saber cuáles son las medidas de eficiencia, eficacia y satisfacción que tienen los usuarios en función de eso. Así es que la organización y el diseño de la prueba se hace previo, y lo que tenemos aquí es un poco el resumen de cómo se debe presentar el informe, que al mismo tiempo también pues sugiere un poco cuáles son los contextos, cuáles son las diferentes partes que tienen estas pruebas, tienen estos datos, y un poco pues cuál es la metodología a seguir, por supuesto. Estas son las secciones del informe en general, tal como lo define la norma 25062, y vamos a ir uno por uno definiendo un poco o explicando un poco cuáles serían los diferentes tipos. Por ejemplo, empecemos con la descripción del producto. Pues la descripción del producto es muy simple. Todo esto debe ser muy conciso, pero ser conciso no significa ser incompleto. Tiene que ser conciso y completo de la herramienta, o parte de la herramienta, porque podría que ser solo una parte la que estamos probando, que se va a someter a las pruebas, ¿verdad? Muy claro y muy preciso qué sistema se está sometiendo y qué parte de ese sistema se está sometiendo a la prueba. La segunda parte serían cuáles son los objetivos de la prueba misma, la segunda parte del informe. Los objetivos pues también deben de ser muy precisos de la prueba. No estamos hablando de objetivos de una investigación o cosas de ese tipo, no, estamos hablando de objetivos muy específicos que tiene que tener esa prueba. Por ejemplo, aquí algo para que vean: analizar la usabilidad de realizar una transferencia de dinero entre dos bancos y dos usuarios distintos con la herramienta definida. Este podría ser un objetivo. Queremos saber qué tal es la usabilidad, qué tan fácil de usar, qué tan amigable, qué tan satisfactorio es usar un sistema definido de un banco específico, por ejemplo, en línea quizás, para transferir dinero entre dos usuarios distintos, dos bancos distintos. Esto es preciso y claro. ¿Qué es lo que se quiere probar? ¿A qué es lo que queremos darle un valor de usabilidad? El informe tiene un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo lo podemos dividir en algunas partes. Descripción del producto, acabamos de hablar de eso. Motivo y naturaleza de la prueba, porque es que se hace esto. Nosotros tenemos pues obviamente un motivo académico para aprender, pues también podemos ayudar a dar una luz sobre cuáles son las usabilidades sobre diferentes sistemas. Resumen de los métodos, incluido el número y tipo de participantes y el número y tipo de tareas. Resumen tabular de los resultados. Ahora más adelante en este vídeo vamos a ver ejemplos de cómo se hacen estas tablas, de cuáles son los resultados. Los resultados pues se expresan también no solo como datos específicos, sino como puntuaciones medias, ¿verdad? Para saber algo de la estadística, la media, la desviación estándar, cosas de ese tipo. Y finalmente comentarios acerca de la probabilidad de que estos resultados hayan sido generados en función de características de toda la prueba o al azar.
Pasemos al cuerpo del informe. El cuerpo del informe se divide en 3 partes, como ustedes ven: métodos, resultados y apéndices. Los métodos lo que van a hacer es describir lo más exacto posible, lo más repetible posible, cómo se hizo la prueba. La idea de estas normas en este caso es poder tener una prueba que sea repetible. Digamos que algún equipo o algún cliente no está de acuerdo, pues él puede repetir personalmente la prueba, siguiendo exactamente el mismo contexto que está definido en el informe, pues debería de tener resultados parecidos. La primera parte es, por supuesto, los participantes. Y los participantes, pues como ya hemos dicho, se tienen que definir cuál es el número total. En otros videos vamos a ver cuáles son los números necesarios. La segmentación, si es que están definidos por personas, estas personas pueden estar definidas por diferentes variables como capacidades o conocimiento de la herramienta, conocimiento de la tecnología, en este caso uso de computadoras, o podrían ser definidos, que yo prefiero, por lo menos personalmente, en función de cuáles son también las necesidades que ellos tienen, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren conseguir con el uso del sistema. Entonces esto puede definir claramente las personas. Hay que ponerlo ahí, que quede muy claro cuál es la segmentación, cómo la hicimos. Siguiente, cómo se seleccionaron los participantes. Simplemente una descripción del hecho, conciso pero completo. Diferencias entre la muestra de participantes y poblaciones de usuarios. Esto es porque estadísticamente es relevante. En nuestras pruebas no será así, pero cuando hacen pruebas de peso estadístico, pues es importante saber cuál es la diferencia entre la población o el universo y los participantes, y cuál fue la distribución de la muestra en función de un espejo de la distribución de la población. Y finalmente la tabla de participantes. La tabla de participantes es un resumen de los participantes, como lo vemos aquí en esta diapositiva, que dice nada más cuáles son las características, por ejemplo, el sexo, la edad, la educación, la ocupación. Esto es muy importante en caso de que sea un sistema para una oficina o una cosa así. También puede ser que simplemente se ponga usuario común o, no sé, cliente del banco o cosas de este tipo, así que es muy general. Experiencia profesional que tienen estas personas, experiencia en computación, o sea, en manejo de computadoras en última instancia, lo que llamamos tech savvy, y experiencia con el producto propiamente que se está probando. Esta es la tabla que resume cuáles son los participantes. Pasamos de métodos, hablamos de participantes, ahora vamos a hablar al contexto de uso, que es el contexto propio de los participantes. Este contexto de participantes tendría muy simple esta parte: descripción de las tareas, obviamente, cuáles son las tareas, y por supuesto, razón por la cual estas tareas son importantes. Generalmente esto es porque tienen alto tráfico o porque ya demostraron que tenían un problema. Entonces se define por qué son importantes. Siguiente parte sería el contexto de la prueba. Un poco definir pues cuáles son esas características de físicas, antropométricas, de hardware o de software, de conexión, que podrían estar influyendo en la prueba, porque por supuesto no es lo mismo si están haciendo algo en línea, que tengan una buena conexión o que no la tengan, que estén trabajando sobre el teléfono o sobre un desktop, cosas de ese tipo. Entonces hay que definir, como ustedes ven, la idea de todo esto, en este caso de la 25062, es dejar clarísimo cuáles son las condiciones, de modo que esas condiciones se pueden volver a repetir, y al volver a repetirlas den condiciones o den resultados de usabilidad semejantes, de modo que esto sea validado científicamente. Finalmente pasamos a la parte de métricas de usabilidad, que es en última instancia el corazón del asunto. Ya todos vimos en el primer video cuáles son las métricas más usadas. La primera es la eficacia, que en última instancia es la tasa de finalización. Esta tasa de finalización pues es un porcentaje de usuarios que sí hicieron todas las tareas, por ejemplo, que la completan las tareas y la completan exactamente como se esperaba que lo hicieran para sus objetivos. Si hay algunos que cometen errores, pues por supuesto,
el porcentaje de los que cometieron errores o no completaron la tarea, y si hay otros que ya sea que completaron o no completaron, pero que pidieron ayuda. Esta asistencia es también una tasa importante a la hora de hablar de la eficacia. La segunda métrica de usabilidad es la eficiencia, y la eficiencia es, en este caso la mayoría de las veces hablamos de tiempo, o sea, ¿cuánto duró? ¿Esto es aceptable o no es aceptable? ¿Se duró demasiado o se duró poco o lo que se esperaba que durara? Por supuesto que si hubiese algún otro valor de eficiencia, como por ejemplo que necesita un hardware sofisticado, o como por ejemplo que usa demasiados recursos que en última instancia resultan no amigables ecológicamente, pues eso también se apunta. Pero la mayoría de las veces hablamos del tiempo. Y finalmente entramos a las métricas de satisfacción, que veremos más adelante en el siguiente video con más calma cuál podría ser las métricas de satisfacción que estemos usando. Dejemos por ahora la idea de que la métrica de satisfacción es finalmente si el usuario se sintió cómodo, si le pareció fácil, si quisiera volver a usarlo, etc. O sea, cuál es su relación casi que subjetiva entre la tarea que tenía que realizar, el sistema con el cual la realizó y cómo se sintió realizándola. Finalmente pasamos a la etapa de resultados. Vean que lo que hicimos anteriormente en métodos fue describir todos los diferentes sistemas, todas las diferentes condiciones de la prueba. Ahora vamos a hablar de resultados. Estos resultados tienen dos partes que en realidad se conjuntan en una sola, y es el análisis de datos y la presentación de los resultados. Esto normalmente viene en forma de tablas. Hay tres diferentes tipos de tablas y por supuesto un comentario de cuáles son las diferencias, opiniones acerca de cómo están los resultados. En la primera parte de las tablas, como vemos aquí, están los participantes. En este caso tenemos una tabla de rendimiento por tarea. Es una tabla por tarea. Si teníamos 5 tareas, pues son 5 tablas. En este caso aquí tenemos todos los participantes y aquí tenemos los números comunes. La media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. ¿De qué? Efectividad sin asistencia, efectividad con asistencia, tiempo, errores y asistencia. Por ejemplo, si pidió ayuda 2 o 3 veces, si cometió 2 o 3 errores, si duró 2 minutos o 2 segundos, si logró el 100% sin pedir ayuda o si en el 20% de las tareas tuvo que pedir ayuda el participante 1 en la tarea 3, porque esta es la tabla de la tarea 3, por ejemplo. La siguiente tabla es el resumen de rendimiento por tester, todas las tareas juntas. Significa que el tester, aquí en este caso, el tester 1, el tester 2, todos para abajo, cómo hizo todas las tareas, cuál es el porcentaje total, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje total? ¿Cuál es el tiempo total? ¿Cuántos errores en total? Etcétera. También aquí están, como ven, las medidas que agrupan todo por tester, en este caso, tareas, tabla del rendimiento por tester. Y finalmente tenemos el rendimiento de satisfacción. Por un lado tenemos también los usuarios y aquí tenemos las escalas de satisfacción, que como les digo son otro tipo de metodologías que vamos a ver en el siguiente video, pero en última instancia van a tratar de objetivizar cuál es el sentimiento que tiene el usuario por cada una de las tareas o por el sistema que usó. Finalmente están los apéndices, y los apéndices son el resumen no, todos los otros materiales que se hicieron, por ejemplo los cuestionarios que se le hicieron a las personas, las instrucciones para hacer la prueba, las instrucciones de la tarea, etcétera. Estos son simplemente la documentación de la prueba en general que viene en apéndices. Como vemos, lo que tenemos aquí pues es una estandarización del modo de presentar los resultados, de modo que sean repetibles y de modo que nos sirvan a validar y dar una opinión, digamos, bien sólida acerca de la usabilidad de algún sistema o de alguna tarea dentro del sistema. En el siguiente video veremos algo de ya precisamente la escala de usabilidad y cómo podemos aproximarnos a recoger la opinión de los usuarios.